palabra y entre la palabra dispensada por estas figuras y la palabra divina, ¿no? Por eso las invocaciones y las invocaciones a las musas. Cuando se dice en Fedro que el poeta habla a través de, o que más bien es el medio a través del cual hablan los dioses, en este sistema de pensamiento efectivamente así ocurre, ¿no? Entonces hay pone en relación, vamos a decir, esta noción de pistis o esta fuerza de pistis, pone en relación el sistema divino y la fe con la palabra humana. Ya van a haber marcas de esto también en Fedro, ¿no? Cuando en algún momento dice Sócrates, bueno, ¿cómo es el alma? Decir cómo es el alma requeriría de una divina explicación, pero te puedo decir a qué se parece, ¿no? Y entonces aparece el mito que ustedes seguramente conocen o la alegoría del alma como un carro conducido por dos caballos, ¿no? Del alma tripartita, uno bueno, uno malo, etc. Entonces, bueno, está por un lado la justicia, por otro lado está Pistis y por otro lado Peithó, la persuasión. Todas estas habría que perseguirlas, ¿no? Peithó, por la misma razón que Pistis, es un aspecto necesario de la aletheia. Y el ejemplo de Casandra muestra su importancia para el funcionamiento de la palabra mágica religiosa. Fíjense aquí en este caso. Casandra es profetisa verídica y no uno de esos adivinos que pretenden engañar, aunque por haber traicionado un juramento, por haberse mofado de la Pistis, ha sido privada por Apolo del poder de persuadir. Su palabra no ejerce ningún poder sobre los demás. El defecto es tan grave que aunque su palabra sea eficaz, Casandra parece no poder decir sino palabras vanas. O incluso no fiables. Privada de Peithó, o sea, de esta capacidad de persuasión o de esta fuerza de persuasión, está al mismo tiempo privada de Pistis. Incapaz de persuadir, la aletheia de Casandra está condenada a la no realidad. Su aletheia de profetisa se ve amenazada en sus fundamentos. ¿Qué es pues la persuasión? En el pensamiento mítico, Peithó es una divinidad todopoderosa, tanto respecto a los dioses como respecto a los hombres. Solo la muerte puede resistirse a ella. Peithó dispone de sortilegios de palabras de miel, tiene el poder de encantar, da a las palabras su mágica dulzura, reside en los labios del orador. Peithó corresponde en el panteón griego al poder que la palabra ejerce sobre el otro, traduce en el plano mítico el encanto de la voz, la seducción, la magia de las palabras. Fíjense qué distinta es esta concepción de la persuasión de una otra que diría que persuadir a un auditorio consiste en desviar sus pensamientos y sus creencias de su curso para conducirlas hacia el del orador, por ejemplo, ¿no? Aquí se está hablando de otra cosa, de la magia misma, de la seducción, de la posibilidad de obrar sobre los otros. Entonces era otra noción que quería yo dejar aquí subrayada, ¿no? Bueno. Ok, entonces, para acabar con digamos, con esta introducción, con esta caracterización de la palabra mágico-religiosa por una parte, de la palabra toda entendida como dotada de una serie de fuerzas, relacionada con una serie de fuerzas y de potencias, quiero irme a la tesis de Detienne a propósito de la ambigüedad de la palabra. Bueno, entonces, respecto a Letheia y Lete, después de este cuadro, donde se ponen en relación distintos términos, dice Detienne, podemos incluso ser más afirmativos. De hecho, no hay aletheia sin una parte de Lete. Cuando las musas dicen la verdad, anuncian al mismo tiempo el olvido de las desgracias, la tregua a las preocupaciones.
Bajo el efecto de su encanto, del placer que ellas provocan, el mortal escapa del tiempo cotidiano, tiempo de miserias y ajetreo. El olvido le invade. La palabra del poeta, dice Detiene, es como el canto de las sirenas, hermanas de las musas, su potencia de olvido es semejante a la que difunde el Zeus de Fidias. En su presencia olvida el hombre todo lo que la vida humana trae consigo de sufrimientos y de terrores. No hay memoria en este sentido, no hay memoria poética sin olvido, ¿no? Son necesariamente complementarias. Bueno, no hay pues por un lado aletheia como signo positivo, y esta es una lectura del estructuralismo, y por el otro lethe. Si bien desarrollanse entre estos dos polos una zona intermedia en la que aletheia se desliza hacia lethe, y recíprocamente. La negatividad no queda, por tanto, aislada, colocada aparte del ser, constituye un pliegue de la verdad, su sombra inseparable. ¿No? En eso consiste la ambigüedad de Detienne. Es decir, todo este pensamiento, y eso es lo difícil, y eso es lo difícil también cuando se leen las propuestas deconstructivas, es que no está regido, les decía yo al principio de la clase, por el principio de no contradicción. Pero nosotros estamos acostumbrados por nuestra herencia a que sí, el pensamiento esté regido por este principio. Por una parte. Por otra parte, la cuestión de los valores o de las valoraciones morales, también el signo de los valores, también es ambiguo. No necesariamente la memoria siempre es buena o la verdad. Hay esta ambivalencia también de valoraciones. Cuando trabajemos a Derrida y veamos que la figura del fármaco, a estas figuras de la deconstrucción Derrida les llama indecidibles, por sus sentidos también, pero por su modo de operar en los textos, fármaco a nivel de sentido quiere decir veneno, en griego, quiere decir medicina también, y quiere decir además droga mágica. Digamos que la figura de la ambigüedad estaría en el de droga mágica. Y las dos opuestas, ¿no? Puede ser un fármaco, puede ser un veneno, puede conducir a la muerte, o puede ser también un remedio, medicina en el sentido de remedio, puede conducir, por ejemplo, a la salud, ¿o no? Está relacionada con la salud y la enfermedad, si ustedes quieren, con la vida y la muerte, con ambas, y no solo con una, y no se puede decir entonces del fármaco que sea bueno o que sea malo tampoco. El valor que se le asigna es relativo o puede tener ambos, ¿no? En eso consiste también la ambigüedad, pues, en la posibilidad de valorar doblemente y en la posibilidad de dar sentidos que sí son opuestos, pero que coexisten, vamos a decir, en la misma noción y en sus relaciones. Les leo. Entonces dice Detienne, dos conclusiones pueden extraerse de esta ambigüedad fundamental. Por una parte, el maestro de verdad es también un maestro de engaño. Poseer la verdad es también ser capaz de engañar. Por otra parte, las potencias antitéticas, aletheia y lethe, no son contradictorias. En el pensamiento mítico, los contrarios son complementarios. A nivel de un problema particular, comprobamos un rasgo general para una lógica del mito. Aletheia está, pues, en el centro de una configuración que organiza la oposición mayor de memoria y de olvido. A esta pareja fundamental responden parejas particulares como alabanza y desaprobación, o más generales como día y noche. También vamos a perseguir con la lectura de Fedro la de luz y oscuridad, ¿no? Asociadas al día y a la noche. Pero en el plano de la palabra mágico-religiosa, donde funciona la oposición de aletheia y de lethe, la aletheia está articulada a la diké, a la justicia, y a dos potencias complementarias, pistis y peito. A nivel del pensamiento mítico, la ambigüedad no presenta problemas, ya que todo este pensamiento obedece a una lógica de la contrariedad, cuya ambigüedad es un mecanismo esencial. Pero si encontramos en Hesíodo, por ejemplo, una suerte de traducción conceptual de la ambigüedad, es porque la ambivalencia
comienza a ser problema en un pensamiento que, sin ser ya mítico, aún no es racional. Un pensamiento de algún modo intermedio entre la religión y la filosofía. Por definición, la palabra es un aspecto de la realidad, es una potencia eficaz, pero la potencia de la palabra no está solamente orientada hacia lo real, está inevitablemente orientada hacia el otro. No hay aletheia sin peitho, sin persuasión. Esta segunda forma de la potencia de la palabra es peligrosa, ya que puede ser la ilusión de lo real. Muy pronto se despertará una inquietud. Es tal la seducción de la palabra que puede hacerse pasar por la realidad. El logos puede imponer al espíritu humano objetos que se asemejan a la realidad hasta el punto de confundirse y que no son, sin embargo, más que una vana imagen. Pero esta inquietud, que resume en algunos versos de Hesíodo o Píndaro, no se convertirá en un problema fundamental más que para un pensamiento capaz de plantear el tema nuevo, inédito, de las relaciones entre la palabra y la realidad. Y aquí estaría la transición o la invención, si ustedes quieren, del logos, o la invención de la razón. Dice Détienne, si intentamos formular la problemática inmanente de algún modo en una concepción de la palabra, en la que la ambigüedad es un carácter fundamental, podemos decir que la ambigüedad de la palabra es el punto de partida de una reflexión sobre el lenguaje como instrumento que el pensamiento racional va a desarrollar en dos direcciones diferentes, muy esquemáticamente. Por una parte, el problema del poder de la palabra sobre la realidad, tema esencial para toda la primera reflexión filosófica. Por otra parte, el problema del poder de la palabra sobre el otro, perspectiva fundamental para el pensamiento retórico y sofista. Aletheia se halla, por lo tanto, en el corazón de toda la problemática de la palabra en la Grecia arcaica. Las dos grandes tendencias van a definirse en relación a ella, sea rechazándola, sea haciendo de la misma un valor esencial. Bueno, y aquí estaría la transición, vamos a decir, ¿no? De aquello que caracteriza esta forma de entender la palabra, de entender al interior de un esquema conceptual que está fundado en relaciones que no son de identidad o de no contradicción, en relaciones de ambigüedad, ¿no? De distinta índole, una formulación específica de la verdad y de la palabra y del poder de la palabra, que daría paso, dice Détienne, por una parte a la primera reflexión filosófica, a la pregunta sobre las relaciones entre la palabra y la realidad, por otro lado a la retórica y a la sofística, que analizaría el poder de la palabra. Y es interesante que diga que en ambos casos se trata del poder de la palabra, ¿no? Pero el poder de la palabra sobre los otros. Ok, entonces déjenme leer sus comentarios. Se podría decir que la memoria forma nuestro carácter y el ethos como conjunto y como individuos. Sí, depende de cómo se problematice la memoria, ¿no? Pero sí, yo diría que hay relaciones entre una memoria, entre unas memorias colectivas que involucrarían además muy distintos campos del saber, pero que sí están dadas en la lengua, no solo en la lengua, en las experiencias históricas, concretas, específicas, ¿no? Por una parte, y nuestras memorias individuales. Ahora, depende de en qué disciplina nos situemos, la memoria también se define de distintas maneras. La memoria desde el punto de vista médico, neurológico, por ejemplo, sería la condición de la supervivencia. La gente que enferma de Alzheimer olvida todo, ¿no? Olvida cómo moverse, por ejemplo, olvida para qué es una cosa, entonces, en fin, olvida cómo alimentarse en algún momento específico. Entonces, sí, pero bueno, hay una larga tradición en el pensamiento que la ha citado o la ha definido de distintas maneras, ¿no? La memoria individual es
para la tradición filosófica es parte de la experiencia, ¿no? No hay, por ejemplo, en un pensamiento crítico como es el de Nietzsche, pues no hay distinción entre la memoria, no hay distinción esencial entre la memoria de una experiencia específica y un momento originario de esa experiencia. Es más, configuramos la experiencia respecto de la memoria. Una reflexión sobre el lenguaje y sobre las fuerzas del lenguaje o las fuerzas de la palabra involucraría la memoria individual e incluso la memoria subjetiva en las prácticas lingüísticas, ¿no? O sea, memoria y transmisión, de tal manera que pondría en relación una memoria individual, que sería como una historia, si ustedes quieren, ¿no? La historia personal, etcétera, con las memorias colectivas y con las experiencias colectivas en general, ¿no? Bueno, a ver, les vamos a tomarnos, por favor, unos 7 minutos de receso. Volvemos a las 3:20 para empezar a trabajar el capítulo quinto, que es el que les dije que sí leyeran, que es el proceso de secularización. ¿De acuerdo? Vayan por un cafecito o algo. Gracias, nos vemos al rato.
Listo, 3:20. Gracias, es que ya se me estaba acabando la voz. ¿Ya están por ahí ustedes también? Sí, yo sí. Ok, bueno, disculpen que esta vez dé poco espacio para la discusión. Quiero dejar una serie de cuestiones planteadas, entonces quiero que trabajemos este momento del proceso de secularización rápidamente y después discutimos un momento. Presento nuevamente. Bueno, dice entonces de tiempo en absoluto que sea el imperio de la palabra mágico-religiosa, determinados medios sociales parecen haber escapado a él. Y esto en el momento en que estaba operando en todos los ámbitos institucionales, no que fuera omnipresente, dice Detienne, hay otros usos de la palabra, ¿no? Desde la época más remota están en posesión de otro tipo de palabra, la palabra diálogo. Estos dos tipos de palabras se oponen en toda una serie de puntos. La primera es eficaz intemporal, inseparable de conductas y de valores simbólicos, privilegio de un tipo de hombre excepcional. Por el contrario, la palabra diálogo está secularizada, complementaria de la acción, inscrita en el tiempo, provista de una autonomía propia y ampliada a las dimensiones de un grupo social. Este grupo social está constituido por los hombres especializados en la función guerrera, cuyo estatuto particular parece prolongarse desde la época micénica hasta la reforma hoplita, que señala el fin del guerrero como individuo particular y la extensión de sus privilegios al ciudadano de la ciudad. En el plano de las estructuras sociales como en las estructuras mentales, el grupo de los guerreros ocupa en efecto un lugar central y excepcional. Por una parte, ya no cubre al grupo familiar más que al grupo territorial. Los guerreros están repartidos en clases por edad y agrupados en hermandades. Quedan vinculados entre sí mediante relaciones contractuales, no por vínculos de sangre o parentela. Por otra parte, el grupo de los guerreros se singulariza por sus comportamientos y técnicas de educación. Como así lo atestiguan las sociedades dóricas, los guerreros sufren unas pruebas iniciáticas que aseguran su cualificación profesional, consagran su promoción social y definen su vocación a la muerte, lo que les distingue radicalmente de los vivos. Este estatuto particular del grupo de los guerreros se define por igual en determinadas prácticas institucionales, que son las que analiza Detienne aquí. Los juegos funerarios, por una parte, el reparto del botín después de la guerra, por otra parte, y en una tercera, las asambleas deliberativas, también practicadas por los guerreros, que en su solidaridad dibujan una especie de campo ideológico específico de este grupo social. Bueno, entonces hay un ejemplo de cada una de estas prácticas, ¿no? Los juegos funerarios, por ejemplo, que dice Detienne, no se improvisan, siguen unas reglas. Cuando la hoguera de Patroclo se ha extinguido, esto en la Ilíada, Aquiles retiene allí a su gente para reunirse en una gran asamblea. El término es, como ustedes pueden ver, ágora. De las naves, trae bueyes, cautivas de bonita cintura y hierro gris. Una nota también a propósito de qué es aquello que se consideraba regalo, ¿no? Digno de ser propiedad. Es decir, las mujeres también, las mujeres cautivas. La asamblea de los guerreros define el espacio material de los juegos. Es en sus límites donde se desarrollan las pruebas principales. Pero el espacio dibujado por la asamblea no es un espacio informe, sino un espacio centrado. Cuando Aquiles trae los premios que por generosidad del príncipe pone en concurso, los deposita en el centro. Es esta figura del centro una de las que va a privilegiar Detienne en el análisis, ¿no? Todas estas prácticas sociales tienen esta configuración espacial, vamos a decir,
una serie de personajes que son iguales entre sí, todos hombres, ciudadanos, libres, ¿no? Los guerreros, además propietarios, tenían que tener tierras, eh, y un centro en el cual se pone lo que es común. Eh, Más adelante dice, la palabra asume también esta serie de sentidos y de valoraciones. La palabra es también un bien común, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Al colocarse en el centro. Bueno, entonces aquí, respecto de los juegos funerarios, ¿no? Eh, bueno. Si en el marco de la epopeya la expresión impone la imagen de una asamblea de guerreros sentados en círculo, ¿cuál es el valor de este punto central? ¿Cuál es la imagen mental que transmite esta costumbre institucional? Para definir el valor del centro en este contexto de juegos es necesario dar un rodeo por una institución que ocupa un lugar fundamental en el mismo grupo social de los hombres especializados en el oficio de las armas, el reparto del botín. En la mayor parte de los casos, cada combatiente trata de ganar las armas de sus enemigos, cada uno se esfuerza en hacer un botín individual. Pero junto a la toma inmediata y personal de bienes que van a engrosar la parte de las riquezas que cada uno lleva consigo a la tumba, hay rasgos de otra costumbre. Los bienes tomados al enemigo son depositados en el centro. El reparto de botín es das mos tomeson, pues, y otra vez aquí lo que se está determinando es el valor de ese centro. Pues el botín es con toda precisión aquello que está depositado en el centro. Bueno, mediante este rodeo, dice, podemos establecer una equivalencia entre el centro y lo que es común, equivalencia que se encuentra confirmada por todo lo que nosotros, por otra parte, sabemos de Meson. Entonces, el centro, en primer lugar, representa o es el lugar de lo común. Bueno, lo común, fíjense, por oposición al acto de poner en la mano, de dar y recibir individualmente. Cada vez que aquí les pone en juego un objeto de premio, lo deposita es Meson. Ahí es donde el vencedor viene a cogerlo, propiamente hablando, a recogerlo. Uno de los gestos más característicos de los juegos es en efecto la toma de posesión de los premios, pero el carácter específico de esta adquisición no se muestra claramente si no es en su oposición a otra forma de apropiación que la misma escena menciona repetidas veces, el recibir y correlativamente dar, el acto de poner en la mano. A los concursantes desafortunados, a Néstor, demasiado viejo para participar en la carrera, y en general a aquellos que no tienen ningún derecho de posesión sobre los premios, aquí les pone en la mano un objeto, trípode o coraza de sus reservas, ¿no? En este caso se trata de un intercambio individual, en el otro caso se trata de poner lo que es común o lo que es de todos o aquello que se va a repartir entre todos por igual, digamos, como aquello que se pone en el centro. Es otra forma de reparto. Bueno, para toda una tradición, poner es Meson es poner en común. Todo lo que yo sé, escribe en alguna parte Heródoto, es que si los hombres trajeran al centro sus desgracias domésticas para intercambiarlas con las de sus vecinos, después de haber examinado bien las desgracias del otro, volvería cada uno a llevarse con alegría lo que hubiese traído. Se trate de dejar los bienes en indiviso o de ponerlos en común para proceder a un nuevo reparto, aparece siempre la misma expresión, es Meson. A través de las formas institucionales que están puestas en práctica tanto en la entrega de premios como en el reparto del botín, los valores del centro se disciernen claramente. El centro es a la vez lo que es común, por una parte, y lo que es público, por otra parte. Además, el centro tiene en esta configuración social, institucional, tiene la particularidad de ser el lugar donde todos ven, ¿no? Todos ven desde todos los ángulos, es el lugar más visible. Por eso también es la figura de lo público. Bueno,
Con los mismos valores, la expresión es mesón aparece en otros planos, pero siempre en el mismo contexto social. En las asambleas militares, que es la tercera práctica, el uso de la palabra obedece a reglas definidas que confieren a las deliberaciones de la Ilíada una forma institucional muy acentuada. Tomar la palabra conlleva dos comportamientos gestuales. Avanzar hacia el centro, por una parte, y por otra, tomar el cetro en la mano. El deseo es dirigirse a la asamblea. La regla es rigurosa. Hay que dirigirse hacia el mesón. Cuando Ideo, heraldo de los troyanos, se encaminó hacia las cóncavas naves y encontró allí a los dánaos, sirvientes de Ares, reunidos en asamblea cerca de la popa de la nave de Agamenón, no tomó la palabra hasta que se hubo detenido en medio de ellos. Cuando volvió a Ilión, dio cuenta de su gestión avanzando hacia el centro de los troyanos y los dárdanos reunidos en asamblea. La regla es válida para todo orador. Cuando Telémaco toma la palabra en la asamblea, da lugar a la misma fórmula. Se mantuvo de pie en el centro del ágora. ¿No? Así es que la configuración del ágora como espacio público de la toma de la palabra y el espacio en el que se dirimen los asuntos comunes es la misma configuración, ¿no? Ahora bien, dice Detienne, hablar en el centro en las asambleas militares es hablar, si no en nombre del grupo, si al menos de aquello que interesa al grupo como tal, asuntos comunes, especialmente asuntos militares. Esto es heredado después por parte de las democracias, ¿no? En las ágoras, justamente, o en las asambleas. Sería una primera figura, digamos, de las asambleas. Asambleas además deliberativas, o sea, asambleas donde se van a dirimir los asuntos públicos comunes, ¿no? Los asuntos políticos. Desde la epopeya, esta representación del espacio es solidaria de dos nociones complementarias, la noción de publicidad y la de comunidad. Y estos son, digamos, valores que hereda la palabra pública, esta palabra secularizada, ¿no? Publicidad y puesta en común son los aspectos complementarios de la centralidad. Este contexto institucional y este marco mental, dice Detienne, permiten extraer los rasgos esenciales de la palabra diálogo. Uno de los privilegios del hombre de guerra es su derecho de palabra. La palabra ya no es aquí el privilegio de un hombre excepcional, dotado de poderes religiosos. Las asambleas están abiertas a los guerreros, a todos aquellos que ejercen plenamente el oficio de las armas. Esta solidaridad entre la función guerrera y el derecho a la palabra, atestiguada en la epopeya, se ve confirmada tanto en las costumbres de las ciudades griegas arcaicas, donde la asamblea del ejército es el sustituto permanente del pueblo, como por ejemplo en las costumbres conservadoras de la asamblea macedónica. Costumbres particularmente valiosas, pues aclaran un aspecto esencial de la palabra en los medios guerreros. Cuando Polibio quiere hablar del privilegio de la palabra de los guerreros macedónicos, habla de su igualdad de verbo, de su isegoría. Emplea pues una palabra del vocabulario político que en las historias de Heródoto ofrece las mayores afinidades con por una parte, la isocratía y por otro, la isonomía. Habría que trabajar con estos tres términos, ¿no? Aquí hay una nota al pie. Esto daría para mucho más. Esto sería, bueno, iso es igualdad, ¿no? Pero kratos es fuerza o poder, incluso poder de gobierno o incluso dominación. Nomos, por otro lado, es la ley, ¿no? Se ha dicho que estos términos son heredados como igualdad ante la ley, frente a la ley, ¿no? Igualdad vinculada con el poder, igualdad en el ejercicio del poder, el poder del pueblo en el caso de la democracia, ¿no? Y hay esta otra que es interesante y que no, porque la que usa Detienne en adelante es isonomía, ¿no? Y segoría podría traducirse como la igualdad en el ágora, la igualdad en el espacio público. Entonces, sin tener la misma raíz, y por más que Detienne aquí diga que hay ciertas discusiones etimológicas estériles, habría que pensar esta igualdad
y esta igualdad tan importante respecto del uso de la palabra, el derecho a la palabra, a la toma de la palabra pública, habría de pensarse en relación con un nomos específico, ¿no? En relación con fuerzas o en relación con nada más el espacio de la discusión y de la argumentación. En todo caso, esto se refiere a la igualdad, claro, a la igualdad entre quienes tienen derecho en primer lugar a la participación, ¿no? A la toma de la palabra, se constituyen grupos. Pero sin duda, el derecho a la palabra se desplaza de una serie de personajes, de una serie de figuras de la autoridad específica hacia un grupo o una comunidad, ¿no? Que aquí se operan otras exclusiones, por supuesto, pero dentro o al interior del grupo habría una repartición, vamos a decir, democrática del derecho a la palabra. Aquí estaría la igualdad, aquí estaría el fundamento, dice Detienne, de la palabra diálogo, ¿no? Y la palabra diálogo que se dividiría, vamos a decir, en estas dos formas. Por una parte, el problema de la correspondencia entre la palabra y lo real, hablar de lo real. Por otra parte, el problema de la palabra y su operación sobre los demás, estudiada por la retórica, ¿no? En un ámbito político, uno en el ámbito de la razón, el otro. Bueno, con esto acabo. En las asambleas guerreras, la palabra es un bien común, un joinón depositado en el centro, cada uno o coinón. Cada uno se apodera de ella por turno con el acuerdo de sus iguales. De pie y en el centro de la asamblea, el orador se halla a igual distancia de aquellos que le escuchan y cada uno se encuentra mediante su relación con él, al menos idealmente, en una situación de igualdad y reciprocidad. No habría pues aquí un intercambio de la palabra de carácter, dice Detienne, igualitario. El verbo de los guerreros pertenece también a un tipo secularizado, ¿no? Bueno, dejo yo aquí la presentación, déjenme dejar de presentar. Y doy unos minutos para discutir, aunque sea un poco. Les pido que nos desconectemos al 5 para las 4, porque a las 4 inicio la próxima clase. ¿Sí? Quiero hacer un comentario sobre el movimiento hoplita, de cómo la palabra pasó de solo esas manos, de, bueno, solo los guerreros, a todos los ciudadanos, en cómo eso pudo influenciar en los movimientos políticos de Grecia, Claro. en la democratización del sistema, en que ahora todos los ciudadanos, al ser guerreros, podían tener un espacio público para hablar. Sin duda, ¿no? Es como fíjate, desde un pensamiento contemporáneo podríamos decir como una serie de tecnologías de la palabra que se inventan en determinadas instituciones, después pueden ser así heredadas en cuanto a tecnologías por otras y por otras instituciones también, ¿no? Es decir, se les pueden dar otros usos. Sí, es bien interesante eso. Sí, hasta que siguen vigentes hoy en día. ¿Quién estaba primero? Ricardo, ¿verdad? Sí, maestra. Ajá. Pues no, nada más se me hace muy interesante, o sea, cómo en realidad las palabras con todos y sus raíces etimológicas, ¿no? De tanto del lenguaje como, pues ahora sí, haciendo uso del logos, como lo dice en el texto, podemos ver que pues dependiendo del contexto es también lo que van significando, ¿no? Sí, sin duda, y hay que aprender mucho de este tipo de estudio, que si ustedes atienden a la argumentación de Detienne, sí se centra en determinadas nociones, si ustedes quieren, si no conceptos específicamente determinados, pero sí en ciertas nociones generales, pero por otra parte va argumentando, contando los relatos en los cuales se determinan estas nociones, ¿no? Todo está lleno de citas específicas del pensamiento mítico específicamente, ¿no? Entonces, sí, estas nociones se van tejiendo, vamos a decir, en los discursos, para usar también un término
contemporáneo, y es un análisis de los discursos también, ¿no? No es un mero análisis semántico, vamos a decir, es un análisis de los usos en los discursos, y esto le llamas contextos, claro, ¿no? Y no solo, sino también estarían los otros contextos sociales de prácticas específicas, e incluso de prácticas corporales, que también están aquí relatadas, ¿no? Sí, Suriel. El contexto pues, sería más como el histórico, ¿no? O sea, lo que yo me refería, o sea, la época de la antigüedad, ¿no? De este pensamiento, como usted lo menciona, el pensamiento mítico, a casi hasta el surgimiento de la filosofía, ¿no? Ya en el siglo V. Claro, claro, una manera peculiar de hacer historia, ¿no? Eso, ajá. Suriel. Sí, yo quiero traer a colación dos cosas. La primera es que en la página 50 de Tien habla sobre los juegos funerarios, el reparto de los botines y las asambleas deliberativas como instituciones prepolíticas. Y esto aquí no sé cómo, no sé cómo interpretarlo, ¿no? Porque estamos posicionándonos, ¿no? En la guerra de Troya, en la Ilíada, y, y me parece que no sé precisamente cómo entender esta cuestión prepolítica, o sea, el hecho de que haya estas asambleas militares, estas contiendas bélicas, pues ya hablaría de un intercambio no solamente entre las polis externas, no una poli con otra, sino internas también, ¿no? O sea, conflictos de poder que, que ya serían políticos en sí, ¿no? Entonces no sé a qué se refiere con que sea prepolítico, porque precisamente la participación de mi compañero Francisco, ¿no? Que dice que esto ya se traspasa después a lo democrático, pero lo democrático es solamente una clase de política, ¿no? O sea, antes estaban estas más oligárquicas, autocráticas, lo que sea, pero sigue siendo ya un ejercicio político. Y la segunda sería, no me acuerdo en qué parte viene, pero esta cuestión, ¿no? De que la igualdad que se presenta, yo digo que es una igualdad muy combativa, ¿no? O sea, como no es una igualdad de cooperación, sino siento que es una igualdad de confrontación, ¿no? En el sentido de que somos iguales en la medida en la que todos podemos confrontarnos entre nosotros, ¿no? Al menos eso es lo que yo entiendo, entonces me gustaría como saber su opinión sobre el tema, si estamos hablando de un entorno político en donde es necesaria como esta participación entre todos para lograr un objetivo, pues sí sería cooperativo, ¿no? Pero no es la impresión que me da el texto. Claro, es a ver, la primera cuestión, en función de una determinación de la polis griega que tendría esta configuración democrática en el ágora, en la cual se dirimen los asuntos de los ciudadanos en un sentido de derecho de cada cual a la palabra, no en el sentido general de lo político como forma de organización. Cualquier forma de organización entre unas autoridades específicas y el pueblo, el demos, por ejemplo, ¿no? Sino en este sentido particular de la polis. Ahora sí, sobre la palabra diálogo y sobre la palabra como, o sea, sobre todas las connotaciones que tiene hoy para nosotros el término diálogo, en toda nuestra historia, y por otra parte la palabra como el lugar en el que se lucha y aquello por lo que se lucha, para usar un término de Foucault, si quieres, como el lugar de la erística también, en el sentido griego, como el lugar de la controversia y sobre todo de la lucha y de la lucha de poderes. Eso fue trabajado de una manera muy interesante por la historia de la tradición retórica específicamente, ¿no? No es, cuando aquí se habla de la palabra diálogo, no necesariamente se está hablando de un modelo
en el cual se eliminen las luchas, se eliminen las relaciones de fuerza, sino que se habla de un esquema según el cual, y bueno, y esto sí sería ideal, vamos a decir, ¿no? Pero según el cual cada cual tiene derecho al ejercicio de la palabra por más controversias que de aquí surjan, ¿no? La cuestión sería este traslado de la palabra y del derecho a hablar de unos cuantos, digamos, hacia todos, ¿no? Hacia todos aquellos que pertenecen al grupo en específico. Entonces, no, esta dimensión de lucha no es borrada, ¿no? Por la palabra diálogo. Lo que quiere decir aquí el término es más bien este derecho de cada cual al uso de la palabra, ¿no? Una especie de relación horizontal, de relación de poder mediada por la palabra, diríamos, o quizá no nada más mediada, sino puesta en la palabra, no quiero decir instrumentalizada, porque eso implicaría que la palabra es mero instrumento y entonces borramos todos sus efectos persuasivos, ¿no? Todos sus efectos en general, pero de esta dimensión de lucha por, ¿no? Y en el ámbito de la palabra. Yo espero que esto lo sigamos discutiendo a lo largo del curso, ¿no? Porque lo que vamos a ir viendo, entre otras cosas, es cómo la palabra misma, el uso de la palabra, implica ciertos ejercicios de poder e incluso ejercicios de dominación. Entonces, la constitución de determinadas autoridades, sin lugar a dudas, es un ejercicio de poder sobre la palabra, ¿no? Sí, espero haber dado respuesta. Sí, lo sigo pensando. Sobre todo me llamó la atención el hecho, ¿no? De que entendiendo, ahorita que hablan del contexto, ¿no? Como esta cuestión de el honor y de ser digno y de, pues, por ejemplo, en esta escultura de las hazañas, ¿no? Del elogio y contra la censura, ¿no? Que estaba muy presente en el etos de los griegos, como traspasarlo hacia esta dignidad propia de los soldados y de los militares hacia ya un derecho de todo el ciudadano, ¿no? Me parece, pues igual un giro, pues eso, ¿no? Como... Un giro interesante, y también es interesante el término que estás usando ahorita de dignidad, ¿no? Hay una dignidad en el derecho de cada cual a la palabra, porque estas figuras las podemos guardar y las podemos actualizar, digamos, en las discusiones contemporáneas a propósito de las comunidades y de la toma de la palabra en las comunidades, de la constitución de asambleas, de otra manera de formarse las asambleas, en fin, ¿no? De ciertas prácticas comunitarias específicas donde cada cual tiene derecho al uso de la palabra, donde en determinadas colectividades, comunidades, si en algún momento las mujeres no tuvieron, ¿no? Derecho a la participación comunitaria, etcétera, la exigieron en algún momento y ahí están todas las luchas de las mujeres específicamente, no solo las luchas feministas. En fin, entonces sí, ¿cuál es el valor de la palabra, además de los efectos, ¿no? Sí, y sobre todo esta cuestión de la megafonía, ¿no? O sea, porque, pues, se puede, o sea, de hecho se ha argumentado mucho, ¿no? No sé, desde partes más conservadoras, ¿no? De que pues siempre ha habido este derecho, ¿no? O sea, como a expresarte, pero claro, o sea, ¿quién tiene más esta facultad de hacer que llegue su discurso hacia más lugares, ¿no? Hacia más personas? Pues hay aquí cuestiones más, pues, de dinero, de poder, relaciones, lo que sea, que amplifican, ¿no? Pues precisamente tu uso de la palabra y le da precisamente la connotación actual, ¿no? Que tiene el poder de la palabra, el poder de la persuasión. Y sí me parece muy interesante, sobre todo en los debates contemporáneos, que dicen, ¿no? Que se le da mucha presencia a minorías, ¿no? Minorías sociales, minorías sexuales, raciales, lo que sea, y que no sé, ¿no? Que no debería
pasar por el hecho de que son minorías, ¿no? Claro, y desde el discurso que dice se da o se le da, ¿no? Habría que poner en cuestión cuál es ese sujeto que otorga o no otorga el derecho a la palabra. O quizá más bien habría que pensarlo, sí, en función de las luchas y en función de la toma de la palabra, ¿no? Y de la toma de la palabra, fíjate, resistiendo, combatiendo, vamos, todas esas fuerzas que no solo son las fuerzas de la autoridad, de una autoridad institucional, sino que son también fuerzas económicas, fuerzas políticas, etcétera, ¿no? Fuerzas de privilegios, vamos a decir, racistas, por ejemplo, en fin, o sea, todo lo que determina que ciertos individuos o grupos sean o no sean escuchados, digamos, socialmente, y todas las estrategias de los grupos específicos que pese a no tener ese campo de escucha, se hacen escuchar, ¿no? Que sería lo interesante de las luchas específicas, de las luchas colectivas comunitarias. No me gusta el término minorías, pero bueno, es descriptivo, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, de las luchas de colectividades o de comunidades. Sí, todo eso, es decir, todas estas nos pueden servir como herramientas para ese tipo de discusiones, ¿no? Sí, pues está muy interesante. Nada más preguntar, porque ya creo que se tiene que ir usted. ¿Qué tenemos que leer para la próxima clase? Todavía no terminamos, pero ya falta poco este capítulo del libro de Detienne. Entonces lo voy a poner en la página de Classroom de cualquier manera, pero vamos a leer a Fedro otra vez, quienes ya lo leyeron. Pero este es un trabajo de lectura de los fragmentos que se leen menos. Entonces, por lo pronto, no tengo aquí el libro para darles los fragmentos, pero lo pongo. Del inicio del diálogo hasta que Lisias pronuncia el discurso, hasta que Fedro pronuncia el discurso de Lisias, que trae bajo el manto, ¿no? Entonces esa introducción, se encuentran Sócrates y Fedro, se lleva a Fedro hacia las afueras de la ciudad, a Sócrates con el anzuelo del discurso de Lisias, etcétera. Toda esa parte, a propósito de los mitos, son unas cuantas páginas. Voy a poner también la farmacia de Platón, el texto de Derrida, en la carpeta, pero por lo pronto vamos a trabajar con el diálogo, ¿ok? Sí, gracias. También tiene disponible el que mencionó de Derrida, de los márgenes de la filosofía, para consultarlo. Ese lo tengo pero impreso, pero seguramente está en PDF. Para Derrida hay una página que hizo Horacio Potel, que falleció hace unos años, que se llamaba Derrida en castellano. Les cuento la historia, lo demandaron por derechos de autor. Tenía una Nietzsche en castellano, Heidegger en castellano y Derrida en castellano. Pero como sea, bajaron todos esos textos, son la mayoría, pero no todos, pero la mayoría de los textos de Derrida, y después hay otra sección de artículos sobre Derrida, de entrevistas, en fin, es una página que tiene muchos textos muy valiosos, que van poniendo en distintos dominios. Pero si ustedes ponen Derrida en castellano y lo googlean, ahí les va a aparecer el vínculo, ¿no? Entonces, seguramente Márgenes de la Filosofía está allí. Vale, muchas gracias, doctora. De nada, que estén muy bien. Entonces, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, maestra. Gracias.